Es claro que todas las orquestas típicas tangueras utilizan esta idea de generar un contraste entre la melodía cantable y la melodía rítmica. Es algo natural del lenguaje tanguero y natural de la música en general, podríamos decir. Por eso está presente en todos los estilos. Ahora, si hubo una orquesta que hizo de este recurso un culto, fue la orquesta de Carlos Di Sarli. Hoy vamos a analizar este elemento en particular, una de las claves que nos ayudan a entender mejor el estilo del gran maestro Carlos Di Sarli, el señor del tango. Vamos derecho a meternos con este tema. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Soy Ignacio Barchowski y hoy nos vamos a meter con un elemento clave en el estilo de Carlos Di Sarli. Pero antes de eso, y bueno, entendiendo que es un estilo que gusta mucho en todas las latitudes del planeta, quiero invitarles a que se bajen un PDF que preparé con un resumen realmente muy rico a propósito de las distintas épocas de la orquesta de Di Sarli y un punteo muy completo sobre los distintos elementos musicales y estilísticos que definen al estilo de Di Sarli. Es un PDF breve, pero que tiene mucha profundidad, que tiene mucha información, que estoy seguro que les va a servir para acercarse más al estilo, entenderlo mejor y transformar su escucha. Es totalmente gratuito, se meten en el link que hay aquí debajo del video y se lo pueden bajar para disfrutarlo. Ojalá les guste, después me cuentan qué les pareció. Dicho esto, nos metemos entonces con esta idea del fuerte contraste entre la melodía cantable y la melodía rítmica. Recordemos, por supuesto, que la melodía cantable es aquella que se toca como si alguien cantara, ¿sí? Con las duraciones de las notas largas, como si una voz humana estuviese cantando, ¿sí? Con una aproximación lírica. Y que la aproximación rítmica aparece justamente en la melodía rítmica que se toca con valores breves. La diferencia que puede haber entre cantar y las notas son las mismas, pero en unas se cantan todas enganchaditas, ligadas, con todo su valor, y en otras breves. Estacato, como se dice en música, con un puntito arriba que las obliga a durar poquito, menos, digamos, la mitad o menos de la duración que uno lee en el papel, ¿no? Entonces, esta idea del contraste, decíamos, está presente en todas las orquestas, pero en Di Sarli es algo realmente llamativo, porque en esos tutis grandiosos, ¿no? Donde podríamos decir grandiosos y cuerdosos, ¿no? En los cuales la cuerda de Di Sarli siempre está un poquito por delante en el plano de la escucha, por delante de los bandoneones, o el piano también, si es que está tocando. Esos tutis cuerdosos, como a mí me gustan llamarlos, tienen, bueno, obviamente un lirismo sin fin, se tocan con todo el arco en los violines, con mucha dirección, como hemos visto en mis cursos. Pero cuando llega el momento de tocar la melodía rítmica, hay un abismo, porque lo que se toca en ese caso es tan cortito, especialmente en los violines, pero en los bandoneones también, que se toca de una manera en la cual a veces hay más ruido que nota. Y es un poco el cerebro el que termina de organizar esa información y termina de inventar esas notas que un poco están y un poco no están. Ese fuerte contraste genera muchísimo interés, muchísimo estímulo físico también, especialmente para quienes bailan. Y quiero que pongamos un poco la oreja en eso, ¿no? Escuchando algunos ejemplos donde esto queda muy, muy claro. Escuchemos Navegante, Vito Dumas, y este juego de contraste permanente entre la melodía cantable y la melodía rítmica. Alternando. ¿Sí? O sea, no hay ninguna duda de cuándo es una y cuándo es otra. Lo que llama la atención, y es realmente muy estimulante, es el abismo que hay entre una cosa y otra. No en todas las orquestas pasa esto, ¿sí?
Muchas veces pasa que hay orquestas que tocan, digamos, esa melodía rítmica con un poquito, un poquito más de sonido, un poquito más de arco, en el caso de los violines, con una aproximación no tan staccato en los bandoneones. Y entonces, esto que escuchamos aquí no solamente es algo especial, sino que es un poco una marca registrada del estilo de Di Sarli. Escuchemos otro ejemplo, el abrojo. Canta, canta. Cortito. Canta. Canta. Fíjense que la alternancia está, bueno, muy pensada, muy organizada. Básicamente escuchamos 2 compases de melodía cantable, 2 compases de melodía rítmica. 2 compases de melodía cantable, 2 compases de melodía rítmica. Hay una alternancia, bueno, al final son 4 directamente. Pero siempre es esta idea de, bueno, una frase de una manera, otra frase de otra. No que siempre va a ser el mismo patrón, pero sí siempre se busca poder redondear una idea de una manera y pasar al contraste con otra idea. Escuchemos esto nuevamente. Último ejemplo, el tango Tormenta. Rítmico. Sigue cantando. Bien percusivo, cortito. Ahora, para entender del todo este contraste, escuchemos primero un tutti cantabile bien cuerdoso en todo su esplendor y después algunos ejemplos de esta suerte de staccato total que hacen los instrumentistas disarlianos, sobre todo la cuerda, imitados camaleónicamente por los bandoneones, porque escuchándolos así por separado también podemos entender el abismo que hay entre una sonoridad y otra. Escuchemos, un tutti, cuerdoso total. Y ahí ya cambia. Otro tutti cuerdoso. Y cambia nuevamente. Pero escuchan como siempre en esos tutis la cuerda está un poquito por delante. Ahora, cuando vamos al staccato, escuchen realmente lo cortito que tocan. Y cómo no es una exageración decir que por momentos es más ruido que nota. Escuchemos. ¿Para qué querés una batería o un set de percusión si tenés a los violines tocando chac, 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 chac? Yo estoy convencido de que las notas están un poco ahí, un poco no, y uno termina de organizarlas, ¿no? En su cabeza. Otro ejemplo. Lo curioso también es que nosotros escuchamos siempre los violines, ¿no? Pero en rigor, los bandoneones casi siempre están ahí, en un plano, ¿sí? Por debajo de la cuerda, y como decía antes, imitando de una forma camaleónica lo que hace la cuerda. Hay algunas versiones donde por ahí se escucha un poco mejor, ¿no? Lo que hacen los bandoneones,
ese staccato total, como me gusta llamarlo a mí. Escuchemos, presten atención a esta versión del choclo donde se escuchan mejor los bandoneones. El staccato cortito, cortito, cortito. Sí, el timbre sale un poquitito más que en los otros ejemplos. Último ejemplo. Están ahí, pero siempre escondiéndose, ¿sí? Porque el rol de la fila de bandoneones tiene que ver con esta idea justamente de dar un paso hacia atrás y dejar que la cuerda siempre brille, tanto en los tutis cantables como en los rítmicos. Con esto en mente, y habiendo escuchado distintos ejemplos, volvamos, ¿sí?, a uno de los primeros ejemplos que les mostraba, de esta idea de contraste permanente, escuchando, ¿cuál puede ser? A mí me gustó el de Tormenta porque se pasa alternando, ¿no es cierto?, muy rápidamente y me parece que funciona muy bien. Vamos a escucharlo entonces. Sigue. Canta. Ritmo, percusivo. Hasta aquí entonces este elemento que juzgo clave para entender el estilo de Di Sarli. El enorme contraste que hay, el abismo que hay entre la melodía cantable y la melodía rítmica, con esta idea de ese staccato total que crea un contraste realmente maravilloso y difícil, debo decir, difícil de recrear. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de bajarse el PDF que preparé, ahí con una descripción de las distintas épocas de Di Sarli, el punteo con los elementos musicales y estilísticos, ¿no?, que definen el estilo. Se lo pueden bajar gratuitamente, se meten en el link y es suyo. Después me cuentan qué les pareció. Un fuerte abrazo y nos vemos muy prontito en el próximo video de los estilos fundamentales del tango.